Y en el ejemplo 9 me dice que los conjuntos A y B tienen elementos en común. Y nos da de dato que la cantidad de elementos de A es 21, que la cantidad de elementos de B es 15 y que tienen 6 elementos en común. Nos pide calcular la cantidad de elementos de la unión de A con B. Mira, ve, aquí vamos a utilizar un poquito de lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Bien chicos, vamos a utilizar lo que hemos hecho en la última parte. Mira, ve. Primero el libro contabiliza la cantidad de elementos de A, que son 21. También contabiliza la cantidad de elementos de B, que es 15, y también los elementos comunes. A ver, ¿qué hicimos para hallar la cantidad de elementos en total de esta operación? ¿Se acuerdan? Hemos sumado la cantidad de elementos de A y B, y a esa suma le hemos restado los elementos comunes. La operación queda planteada de la siguiente forma, ¿no? Porque son 6 elementos que se han contado doble vez. Ahora resolvemos, dándome por respuesta 30. Y así hemos terminado con estos ejemplos. Ahora tú, amiguito, con los conceptos, con todo lo que hemos aprendido, vas a resolver el mira cómo me divierto de la página 53. Chicos, continuamos con la siguiente operación, que es diferencia entre conjuntos. Muy bien, diferencia entre conjuntos. Como has repasado la presentación, ya sabrás que la diferencia entre conjuntos es restar los elementos comunes, ¿no?, en un conjunto con otro y seleccionar los elementos no comunes, ¿ok? A ver, vamos a aprender más con los ejemplos. Mira, ve, aquí nos da en el ejemplo número 1 dos conjuntos. Tengo el conjunto A, el conjunto B, con sus respectivos elementos. Entonces, estos elementos, chicos, vamos a representarlos aquí en el gráfico. Mi primer paso para ayudarme es seleccionar qué elemento en común tienen A y B. En este caso es el elemento 4 y lo estoy ubicando aquí, ¿ve? Donde está la intersección, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a representar los elementos no comunes de A y los elementos no comunes de B. Es decir, los elementos que no se repiten, ¿no? No se repite el 1, 2, 3 para A. Tampoco se repite el 5 y 6 para B, ¿correcto? Muy bien, ahora sí me vas a entender para la operación que nos piden aquí abajo. Bien, la primera operación que nos piden es A menos B. Tengo aquí, observo el conjunto A y también al conjunto B. Me pide quitarle al conjunto A todo lo que le pertenezca al conjunto B. Entonces yo voy a agarrar aquí un papelito para poder tapar al conjunto B. Lo estamos quitando y observo qué elementos me quedan en A. Muy bien, me queda el elemento 1, 2 y 3, correcto. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Me dice que al conjunto B le debo de restar el conjunto A. Entonces mi papelito lo ponemos a un costado. Tengo aquí el conjunto B al conjunto A. ¿A quién le voy a restar? Le voy a restar a B. ¿Qué le voy a restar? El conjunto A. Entonces vamos a cubrir al conjunto A y respóndeme a ver qué elementos quedan en B. Correcto, el elemento 5 y el elemento 6, y lo estoy ubicando, ¿ve? Qué fácil. Entonces esto, chicos, viene a ser la operación de diferencia. Continuamos practicando en el ejemplo número 2, jovencitos. Me dice, dado los conjuntos A y B, mira, ve, el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Qué elementos tiene A? El 1, 2 y 3. ¿Y qué elementos tiene B? El 1, 2, 3, que ya están aquí ubicados, y también los elementos 4 y 5. Y estos elementos están fuera del conjunto A, ¿verdad? Correcto. Entonces, la primera operación es restar A menos B. Quiere decir que al conjunto A le voy a quitar B. A ver, ¿cómo hacemos eso? Tapando todo el conjunto B. ¿Qué es lo que me queda? A ver, ¿puedes observar algún elemento? No, ¿verdad? Entonces, al restar A menos B, me queda vacío, no hay ningún elemento. Entonces, por aquí lo dejamos, lo que queda aquí son las llaves que representan a un conjunto vacío. Lo dejamos tal como está, ¿correcto? Entonces, pasamos a la siguiente operación. Tenemos B menos A.
Quiere decir que al conjunto B vamos a restarle, vamos a quitarle el conjunto A. Entonces vamos a tapar al conjunto A, solo al conjunto A. A ver, ¿qué elementos me quedan? Me quedan el elemento 4 y el elemento 5. Y esos elementos lo vamos ubicando. Bien chicos, pasamos al ejemplo número 3. Dado los conjuntos A y B. A ver, aquí tengo dos conjuntos que no tienen nada en común. Entonces podemos ubicar ya sus elementos. Bien, ubicado ya sus elementos, procedo a restar. Me dice, restamos A menos B. Entonces, si yo cubro el conjunto B, ¿qué elementos me quedan? El conjunto A, ¿verdad? 1, 3 y 5. Y esos elementos ya voy completando en esta parte. La siguiente operación, a ver, quitamos un ratito el papelito. Me dice B menos A, es decir, al conjunto B le vamos a quitar el conjunto A. Entonces tapamos al conjunto A. ¿Qué elementos me quedan? Los elementos 2, 4, 6 y 7, es decir, el conjunto B, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque A y B no tienen elementos en común. Llegamos ya chicos al ejemplo número 4. Dado los conjuntos A, B y C, nos dan un gráfico, entonces significa que los elementos de los tres conjuntos vamos a ubicar. Y bien chicos, como puedes ver, ya tengo los elementos de los conjuntos representados. Como los elementos comunes en los tres conjuntos era el 2 y el 3, lo estamos ubicando aquí. El elemento común entre A y B, aparte del 2 y el 3, es el 6, está ubicado aquí en este sector. Los elementos comunes entre B y C son el 2, el 3 y el 8. Y los elementos no comunes para A son 1, 4, 5 y 7, lo estamos ubicando en este sector. Los elementos no comunes para B, en este caso es el 9, se está ubicando en este sector. Los elementos no comunes para C sería 10 y también lo estamos ubicando en este sector. Ahora vamos a realizar las operaciones que nos pide el libro. La primera operación es A menos B. Tapamos al conjunto B y nos queda 1, 4, 5 y 7. La siguiente operación es A menos C. Tapamos el conjunto C y tenemos los elementos 1, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con la siguiente operación y es B menos C. Tapamos el conjunto C y en B me quedan los elementos 6 y 9. Continuamos y la siguiente operación es que a la unión de A con B le vamos a restar C. Si quitamos el conjunto C tenemos los elementos 1, 4, 5, 6, 7 y 9. Ahora nos pide que a la intersección de A con B le debo de restar C. Tenemos la intersección sombreada, ahora le vamos a restar los elementos que pertenecen a C y me queda 6. Y de esta manera hemos completado el ejercicio. Ahora a ti te toca practicar con el ejemplo 5, ejemplo 6, ejemplo 7 y ejemplo 8. Puedes pausar el video para continuar. Continuamos con diferencia simétrica. Te explico, la diferencia simétrica es la unión de los elementos no comunes de dos conjuntos. A ver, pongamos en práctica esta teoría en el ejemplo 1. Me dice, dado los conjuntos A y B, tiene por elementos 1, 2, 3, 4 el conjunto A y el conjunto B 2, 4, 6 y 7. Estos elementos vamos a ubicar inmediatamente en este gráfico. Los elementos comunes de A y B eran el 2 y el 4. Aquí está. Los elementos no comunes para A es 1 y 3, ya lo he ubicado. Y los elementos no comunes para B eran el 6 y el 7, que también están ubicados. Muy bien. Me pide determinar la operación de diferencia simétrica entre A y B. Entonces, son los elementos que no se repetían. A ver, en A, ¿qué elementos no se repetían? El 1 y el 3. Y en B, ¿qué elementos no se repiten? El 6 y el 7. Correcto. Entonces, la unión de estos dos sectores viene a ser la diferencia simétrica entre A y B. Y esos elementos son el 1, el 3, el 6 y el 7 como muestra aquí. Sigamos aprendiendo con el ejemplo número 2. Me dice, dado los conjuntos A y B, tengo por elementos al conjunto A 1, 2, 3, 4 que vamos a ubicar. Y el conjunto B que tiene por elementos al 1, 2, 3, 4 que ya están ubicados. Y también al 5 y al 6. Que graficamos o ubicamos fuera del conjunto A, ¿verdad? Me dice
halle la diferencia simétrica entre A y B. Entonces esa diferencia va a ser los elementos que no se repiten. Visiblemente todos los elementos de A se están repitiendo en B. Entonces, ¿qué elementos no se repiten? Muy bien, los elementos que están fuera del conjunto A. ¿Quiénes son? El elemento 5 y el elemento 6. Continuemos con el ejemplo número 3. Me dice, dado los conjuntos A y B. Visiblemente los conjuntos son disjuntos, no tienen nada en común. Vamos a representar cada uno de sus elementos en cada uno de los conjuntos. Y ahí ya lo tenemos representados. Visiblemente los elementos de A no son comunes para B y los elementos de B no son comunes para A. Me pide la diferencia simétrica, es decir, la unión de los elementos no comunes. Quiere decir la unión de los elementos de A y de los elementos de B. Y me queda de la siguiente manera, ¿no? He sombreado ambos conjuntos porque no tienen nada en común. Y estos elementos pertenecen a la diferencia simétrica, ¿no? El 1, 3, 5, 7 con 2, 4, 6 y 8. Continuamos, jovencitos, con el ejemplo 4. Me dice, dado los conjuntos A, B, C, tengo por elementos al conjunto A 1, 2, 3, 4, al conjunto B 3, 4, 5 y 6, al conjunto C 1, 3, 6 y 9. Me pide determinar la diferencia simétrica entre A y B, A y C, B y C, la unión de A con B, la diferencia simétrica de B con C y al final diferenciar simétricamente ambas operaciones. Bien, chicos, por aquí ya tengo completado los elementos de cada uno de los conjuntos. Ahora vamos a explicar la resolución de los ejercicios. En la diferencia simétrica de A con B contamos 1, 2, 5 y 6, ya que son los elementos no comunes para A y para B. ¿Ves? Se encuentran aquí, en este sector. En la operación de la diferencia simétrica de A con C, se consideran los elementos 2, 4, 6 y 9, ya que son los elementos que no se repiten en A ni en C. En la operación de B, diferencia simétrica con C, consideramos a los elementos 1, 4, 5 y 9, ya que son los elementos que no se repiten para B ni para C. Y en la última operación tenemos a la unión de los elementos de los conjuntos A y B, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo tenemos por aquí. Lo vamos a diferenciar simétricamente con la operación anterior, ¿no? De 1, 4, 5 y 9. B, diferencia simétrica con C. Como puedes apreciar, aquí he tachado los elementos que se repiten y la respuesta sería los elementos que no se repiten. En este caso, el 2, 3, 6 y 9. Y de esta manera hemos terminado con el ejemplo 4. Ahora tú pon en práctica tus conocimientos con el ejemplo número 5. Y llegamos a la siguiente operación, que es la de complemento de un conjunto. Recordemos el concepto de complemento de un conjunto. El complemento viene a ser todos los elementos que le falta a un conjunto para ser igual al conjunto universal. Esta teoría vamos a ponerla en práctica en el ejemplo número 1. Me dice, dado los conjuntos, me da el conjunto universal que tiene por elementos al 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que el conjunto A tiene por elementos al 2 y al 4. Entonces el complemento de A será, primero vamos a ubicar a los elementos de A aquí. Muy bien, entonces ya teniéndolo ubicado, vamos a buscar estos elementos en mi conjunto universal, ¿ve? Por aquí encuentro al 2, lo voy a tachar, y también por aquí encuentro al elemento 4 y también lo estoy tachando, porque esos elementos ya pertenecen al conjunto A. Y al tachar solamente me quedan los elementos que le faltan al conjunto A. ¿Qué elementos son? El 1, el 3 y el 5. Esos elementos se representan fuera del conjunto A. Y estos elementos vienen a ser el complemento para el conjunto A. Bien, chicos, pasamos al ejemplo número 2. También me da dos conjuntos A y el conjunto universal y me pide calcular o hallar los elementos del complemento de A. ¿Está bien? Entonces vamos a usar la estrategia anterior, ¿no? Ubico a los elementos del conjunto A y procedo a tachar en el conjunto universal cada uno de estos elementos. Bien, aquí ya lo tengo tachados. Les recuerdo, ¿para qué tachamos? Para que solamente me queden los elementos que le faltan al conjunto A. Y esos elementos son el 5, 6, 7 y 8.
y son considerados complemento del conjunto A. Pasamos al ejemplo número 3, me dice, dado los conjuntos, me da el conjunto universal, al conjunto A y al conjunto B. Y aquí tenemos el gráfico, vamos a representar los elementos de A de B. El elemento 4 es aquel que se repite en el conjunto A y B, lo tengo representado aquí. Los elementos no comunes para A es el 1, 3, 5 y 7, ya está representado. Los no comunes para B es el 2, 6 y 8, por aquí está. Y del conjunto universal ya están ubicados todos los elementos excepto el 9 y el 10, que los ubiqué fuera de los conjuntos A y B. Por aquí me pide determinar 1, el complemento de A, es decir, todos los elementos que le faltan al conjunto A para llegar a ser el universal. Esta vez también voy a usar mi papelito, en este caso voy a tapar al conjunto A para que así solamente me queden los elementos que le faltan para llegar a ser el universal. Esos elementos son el 2, el 6, el 8, el 9 y el 10. Después de completar pasamos a el siguiente ejercicio, me pide el complemento de B. De igual manera vamos a tomar el papelito y vamos a tapar al conjunto B. A ver qué elementos me quedan. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Bien chicos, ya hemos completado. Pasamos al siguiente. Me pide el complemento de la unión de A con B. Entonces, para ello voy a tapar a los dos conjuntos, al conjunto A y al conjunto B. ¿Qué elementos viene a ser su complemento? El elemento 9 y el elemento 10. Y de esta manera, campeones, queda representado. La siguiente operación es la intersección y de esa intersección hallar su complemento. Primero es ubicar la intersección de A y B y el elemento es 4. Entonces esa intersección es la que vamos a tapar ahí con el papelito. Y los elementos que quedan vienen a ser el complemento de esa operación. ¿Qué elementos son? El 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya está representado en nuestro libro. Pasamos a la siguiente operación. Me dice de la diferencia de A con B, su complemento. ¿Se acuerdan cómo diferenciábamos? Al momento de diferenciar nosotros escogíamos al conjunto A y al conjunto B y tapábamos, ¿se acuerdan? Al conjunto B y decíamos que los elementos 1, 3, 5 y 7 era la diferencia. Entonces, como de estos elementos necesitamos el complemento, a estos elementos es a quienes vamos ahora a cubrir. A ver, y pregunto, ¿qué elementos nos queda? Nos queda el 2, el 4, el 6, el 8, por aquí escondidito está el 9 y el 10. Y de esta manera queda representado, chicos. Ahora vamos a sustraer B con A, vamos a restar, vamos a diferenciar. Bien, entonces ubicamos al conjunto B y al conjunto A para poder restar. Quitamos al conjunto A y me quedaría la resta, ¿no? La diferencia de B con A son los elementos 2, 6 y 8, ¿ok? Pero me pide el complemento de estos tres elementos, entonces a ellos es a quienes ahora debemos de cubrir. ¿Qué elementos nos quedan? Nos queda el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 10. Y la última operación de este ejercicio es la diferencia simétrica de A con B y de esa diferencia hallar su complemento. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros escogíamos a los elementos no comunes para A y para B? Esos elementos son el 1, 3, 5 y 7 y también el 2, 6 y 8. A ver. Entonces, ¿qué elementos no están sombreados? No estarían sombreados el 4, el 9 y el 10. Entonces, esos tres elementos vienen a ser su complemento. Y así, chicos, hemos completado este ejemplo 3. Pasamos ahora al ejemplo 4. Dado el gráfico, tengo los tres conjuntos A, B, C, en los cuales están dentro de un conjunto universal. Me pide en primer lugar el complemento de A. A ver, tapamos entonces nuestro conjunto A para que se me haga más fácil y vemos los elementos. A ver, ¿qué elementos quedan? Me queda el 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ya lo hemos ubicado. Ahora el complemento de B. Tapamos al conjunto B. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos al 3, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. Completamos y ahora vamos a hallar el complemento del conjunto C. Ahora estoy tapando al conjunto C. A ver qué elementos me quedan. Me queda el 1, el 5, el 6,
el 8, el 9 y el 10. Bien, de esta manera hemos completado. Ahora vamos a unir los tres conjuntos y hallar su complemento. Entonces, fácilmente imaginamos que el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C están sombreados. ¿Y quiénes serán los elementos que están fuera de esos tres conjuntos? El 8, el 9 y el 10. Entonces, esos tres elementos vienen a ser el complemento de la unión de estos tres conjuntos. Y aquí completamos. Pasamos al siguiente, me pide el complemento de la intersección de estos tres conjuntos. Y la intersección de estos tres conjuntos viene a ser el elemento 2. Entonces vamos a tapar a este elemento. ¿Qué me queda? A ver, ¿qué elementos me están quedando? Me queda el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Bien chicos, ya los tengo aquí representado. Ahora vamos a hallar el complemento de la unión de A con B. Entonces, a ver, imaginamos que el conjunto A con el conjunto B están siendo sombreados. A ver, ¿qué elementos estarían fuera de estos dos conjuntos? A ver, que no pertenezcan a estos conjuntos. Estaría el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, estos cuatro elementos es su complemento. Continuamos hallando el complemento de la unión de A con C. A ver, aquí tengo el conjunto A al conjunto C. A ver, ¿qué elementos están fuera de A y de C? A simple vista tenemos por elementos al 5, al 8, al 9 y al 10. Completamos los elementos y pasamos ahora al complemento de la unión de B con C. A ver, aquí tengo al conjunto B, al conjunto C. A ver, ¿qué elementos no están en B ni en C? A ver, ¿qué elementos? El 6, el 8, el 9 y el 10. Esos son sus complementos. Y completamos. Me pide el complemento de la diferencia simétrica de A con B. En el gráfico he sombreado la diferencia simétrica. A ver, díganme ustedes, ¿qué elementos no están sombreados? Muy bien, esos elementos son el 1, el 2, el 7, el 8, el 9 y el 10 y viene a ser su complemento. Pasamos a la siguiente operación, me pide el complemento de la diferencia simétrica de A con C. En el gráfico estoy sombreando la diferencia simétrica de A con C. Ahora yo les voy a pedir que mencionen a los elementos que no están sombreados porque esos elementos son el complemento. Esos elementos está el 2, el 3, el 5, el 8, el 9 y el 10. Completamos. Pasamos al complemento de la diferencia simétrica de B con C. En el gráfico ya he sombreado la operación de diferencia simétrica entre B y C. Ahora tú me tienes que mencionar qué elementos no están sombreados. A ver. Muy bien, esos elementos son el 2, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Y por último tenemos la siguiente operación. Me pide restar al conjunto B el complemento de la unión de B con C. Aquí tenemos al conjunto B y también al conjunto C. Entonces voy a sombrear, que es la unión. Y los elementos que no estén sombreados vienen a ser el complemento a esta operación. Entre ellos está el 6, el 8, el 9 y el 10. Ahora, a estos elementos van a ser diferenciados con el conjunto B. Si al conjunto B le quito los elementos 6, 8, 9 y 10, ¿qué elementos me quedan? Me queda el mismo conjunto B, que tiene por elementos al 1, 2, 4 y 5. Bien chicos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro video. Espero te haya gustado la clase. Por favor en casita completa los ejercicios que te di a trabajar. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto chicos.